la pena, ¿verdad, Miriam? Realmente siempre nos colocan entre las minorías. O si no, yo recuerdo cuando comenzaron los días de gobierno del presidente Lugo, nos íbamos a las distintas ciudades, los distintos departamentos, y había un título así enorme que era Poblaciones Vulnerables. Y en las poblaciones vulnerables nos colocaban a las mujeres. Después de mucha pelea de casi 6 meses recién pudimos conseguir que nos coloquen mujeres en una parte, pero luego nos colocaron y niños y niñas. Porque siempre sobre los hombros de las mujeres están los niños y las niñas, como si los tuviéramos solas, sin los hombres. Entonces, realmente es una lucha muy difícil y siempre nos colocan en esa calidad de vulnerables. Hay mujeres vulnerables y hombres vulnerables. De modo que es la verdad que tenemos que, Miriam, como lo señaló Miriam, seguir luchando en eso, por el tema de los derechos de las mujeres, no solamente en nuestro país, sino en todos los lugares del mundo, porque el mundo hoy día con el tema de la globalización es como una gran aldea, un gran pueblo en el que conocemos todo lo que pasa en Afganistán, que anteayer decapitaron a una mujer de 21 años porque se negó a ser prostituida por su propia suegra. Mientras que el marido estaba ausente, la suegra la vendió a un primo del marido, y como la niña se negó a ser prostituida, entonces se la juzgó en una manera rápida y fue decapitada antes que llegue su marido. Entonces, por razones religiosas, como también señaló Miriam. Esas son las cosas que todos sabemos, todos conocemos, decimos, ay, qué barbaridad lo que pasa por ahí. Pero aquí en los grandes titulares todos los días vemos mujeres que son asesinadas por su pareja por celos, por pasión. Eso no es verdad. No es ni por celo, ni por pasión, ni por exceso de amor, sino es por abuso de poder. Porque los hombres paraguayos siguen creyendo que son los dueños de sus mujeres, y cuando ese objeto se les va de las manos, entonces lo mejor es matarlas. Y esto está sucediendo a diario, y ni siquiera existe como una figura penal el feminicidio o femicidio, como se llama en otros países. Y la academia, los Arandú, los Cuñacaraí y Caraí Arandú del Paraguay, dicen que es un problema más que va a tener el Código Penal insertar una nueva figura penal. Pero bueno, son los temas que les dejo para la reflexión. También, ya que vamos a trabajar seguramente durante todo el día, y tenemos que ver y conocer esas cosas. Lo mismo que es un año político, es un año en el que tenemos que elegir nuestros representantes, y las listas sábanas no se han cambiado. No podemos elegir a la mujer que queramos o al hombre que nos parezca más equitativo, sino simplemente el que aparece en una lista. Así que hay que pensar muy bien en este año que se van a cocinar todas esas cosas y después uno ya se va nomás a votar. El Mecanismo Nacional para el Adelanto de las Mujeres y el Logro de la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres es el Ministerio de la Mujer. El principio de igualdad entre hombres y mujeres es considerado como uno de los determinantes de la democracia, de la participación en la construcción del desarrollo, porque sin hombres y mujeres no puede haber desarrollo, en la representación social y política. Nosotros en la Compacop, en este encuentro y en toda la actividad de la cooperativa, de las cooperativas, estamos demostrando y estamos honrando la representación social,
pero la representación política, como todos y todas saben, es minoritaria, es casi el 14% en ambas cámaras. La Secretaría de la Mujer fue elevada al rango de ministerio por ley 4675 el 25 de julio del año 2012. Este ministerio tiene por objeto la elaboración y articulación, ejecución de políticas públicas relacionadas con el ámbito de las mujeres. El Estado paraguayo asume que tiene la responsabilidad y el deber de intervenir para garantizar la igualdad, eliminar la discriminación, prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la trata de mujeres. Trabajamos de manera coordinada con los ministerios, secretarías del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Poder Legislativo y entidades binacionales. Cuando hablamos de garantizar la igualdad, tenemos que hablar claramente de que no es el Ministerio de la Mujer el único responsable de eso. En cada ministerio cada ministerio tiene que asumir su responsabilidad en ese sentido. Es decir, mucha gente dice, bueno, ¿por qué todas estas áreas de género que hay en agricultura, en relaciones exteriores, no vienen al Ministerio de la Mujer? No, no debe ser así. Tiene que ser un compromiso de todo el Estado paraguayo, porque eso dice la Constitución Nacional. Nuestra Constitución en su momento, en el 92, cuando fue sancionada, fue y sigue siendo una Constitución moderna, democrática, igualitaria. De ahí a que se cumpla la igualdad entre hombres y mujeres, esa es otra cosa. En cuanto a eliminar la discriminación, el Paraguay es uno de los pocos países que no tiene una ley antidiscriminación. Hace más de 4 años que duerme en los cajones del Poder Legislativo un proyecto de ley. No se trata por razones ideológicas, religiosas o lo que sea. Pero una se pregunta, las que estamos trabajando, que estuvimos trabajando en ese proyecto, ¿por qué no tratan y no cambian todas las cosas que no les gustan, pero que traten por lo menos ese proyecto de ley antidiscriminación? Yo les cuento que como representante del Estado paraguayo tuve que ir a Ginebra, al comité de la CEDAW, a defender qué hace el Paraguay en contra de la discriminación, en contra de la violencia hacia la mujer, en contra de la trata de personas, en contra de la discriminación hacia las mujeres indígenas, todo. Entonces yo siempre decía, ¿por qué no hay una ley? ¿Por qué no hay una ley? Todos los miembros me preguntaban la misma cosa. Yo decía, bueno, el Paraguay es un país que tiene 3 poderes independientes. Lo que no hace el Poder Legislativo no es responsabilidad mía, que soy una simple ministra, una secretaria de Estado en ese momento. Entonces me recordaban muy gentilmente los miembros, las miembros de ese comité, sí señora, pero usted viene acá a representar al Estado paraguayo. Y el Estado paraguayo es uno solo. Entonces lo único que yo puedo hacer es mandarle una carta a cada uno de los miembros de las comisiones legislativas, constitucionales, y manifestar mi preocupación porque no se trata de esa ley. Ni siquiera, hay que tener muy claro también la terminología que se usa para no herir susceptibilidades. Y hasta dónde puede llegar una ministra en su preocupación. Entonces el Paraguay tiene que garantizar la igualdad. Primero que nada con una ley antidiscriminación. Prevenir y sancionar la violencia y la trata. En eso estamos trabajando muy aceleradamente en el último año. Se presentará en estos días nomás, se están dando los últimos toques al proyecto de ley sobre sanción y erradicación de la violencia, la ley contra la trata,
fue aprobada por el Senado en estos días, volvió a diputado, de modo que espero honestamente que se sancione esta ley todavía este año. Aunque Opapo te imagina el año. A noviembre o conjeo, ella no va a poseer y malomita. Trabajamos en el ministerio en 3 pilares de la igualdad. Hoy en día se habla de autonomías. La autonomía política, que es la participación en las decisiones de la vida comunitaria y social, que es donde estamos también en deuda las mujeres. Y todos y todas, aparte de ser cooperativistas, tenemos nuestro corazoncito político y sabemos por quién vamos a votar o estamos estudiando y algunas participan políticamente, pero lo que no saben las mujeres o no pueden es negociar sus lugares en las listas. Seguimos sin cumplir las cuotas que existen en los partidos. Seguimos sin respetar el número 3 realmente, porque al hacer el sistema de ON, ustedes saben que se queda en el 7º lugar o en el 11º lugar. Y ese sistema de ON es una trampa mortal para las mujeres. Pero ninguna mujer política se anima o no toma la decisión de decir, bueno, si no entro en tu lista o no pones a ña fulana a la que nosotros le queremos votar, no hay más globos inflados y no hay más pollada y no hay más tallarinada. Y no hay más pedir dinero para la campaña. Entonces, ese es el tema de la falta de capacidad de negociación que tienen las mujeres políticas militantes de los partidos políticos y de los movimientos políticos. Porque ese no es solamente un defecto de los partidos tradicionales. Tuve la oportunidad de estar en un gobierno disque socialista, de izquierda, y tiene los mismos vicios que los partidos tradicionales en relación a la mujer. Último, vamos a llamarle a fulana para que haya una mujer muestra. Entonces, y después en el primer momento cuando hay que descabalgarle a alguien, hay que descabalgarle a la mujer. De modo que esa es una deuda que tenemos en el Paraguay, la autonomía política. En cuanto a la autonomía económica para generar ingresos propios y controlar los recursos, sí hay grandes avances, porque la mayoría de las mini pymes están en manos de mujeres. Las cooperativas tienen mucha presencia de mujeres en cargos de altísimo nivel. De modo que la autonomía económica vamos avanzando. Ahora es el momento que se animen a saltar al área política, porque generalmente lo que se hace desde afuera es tirotear toda la actividad política y no quiere uno ensuciarse y participar. Me incluyo. Porque como decía un gran político argentino, cuando uno entra a la política le tira su honra a los chanchos. A veces uno ve que personas que realmente, como uno conoce, son ensuciadas por la prensa, por los comentarios, por el oye, copecha, y muchas veces son mentiras las que se dicen. Y cuando una mentira va de boca en boca, termina pareciendo verdad. Entonces, esos son los grandes factores que le atajan a la mujer participar políticamente. La autonomía física, que también es responsabilidad del Ministerio de la Mujer, el control sobre nuestro propio cuerpo, también tiene sus limitaciones en nuestro país. Ustedes saben que hemos tenido un marco rector pedagógico para la enseñanza de la educación sexual a niñas y niños que no ha podido salir
por cuestiones religiosas, por lobby de las iglesias, y no siquiera, tampoco se revisó y para aunque sea cambiar lo que no les gusta. Y en ese sentido estamos en el siglo XIX en el Paraguay, porque no hay un manual de educación sexual, pero sí hay muchos hijos no deseados en cada momento, en cada historia. Sí hay niños y niñas que nacen en la calle, se embarazan en la calle, son abuelas en la calle, y esos niños y niñas nunca fueron deseados, son producto de la irresponsabilidad y de la falta de educación sexual. Entonces, es responsabilidad nuestra también hablar de esos temas, porque todas y todos sabemos que cada vez es más joven, se rejuvenece más el embarazo. Hay niñas, estuve en el Chaco la semana pasada, el jueves, y me estaba comentando el doctor Carlos Valdés que había hecho cesárea esa misma semana a 2 niñas, una de 12 años y otra de 11 años, porque no se puede esperar que llegue a término con esa edad. Ahí también entran las cuestiones culturales, que cuando vos te vas a meter a trabajar con comunidades indígenas te dicen, no, ahí no te puedes meter porque te van a denunciar en Costa Rica, Beamoa, porque en algunas comunidades cuando la mujer tiene la primera menstruación ya está apta para tener relaciones sexuales y ya son presentadas para el matrimonio. Entonces nosotras en el Ministerio de la Mujer no podemos intervenir en eso. Durante los 3 años que estuve ahí me dijeron, no, eso no, eso no, eso no. Ni en violencia, ni en trata, porque ustedes saben que hay muchísima trata en la época de los rallies. Los propios padres y madres son los que entregan a sus hijas por dinero. Esa es la trata interna. Entonces no podés meterte, bueno, más o menos se hacen campañas, hicimos campaña con Liz Torres, con el nuevo ministro, pero ¿qué pasa? Que no se puede tomarle detenido a los padres que trafican con sus hijas, porque es un cacique, porque es un Burubichaguazú que no tiene que respetarse su cultura. Son cosas que uno tiene que ir hablando y viendo y poniendo sobre el tapete del conocimiento de la gente, de toda la gente que no están en el tema. No es solo cuestión del INDI, ni no es solo cuestión del Ministerio de la Mujer. Y hace poco estuve en un curso de la señora Alda Facio, que es una de las principales teóricas del tema de la mujer, de la igualdad de la condición de la mujer, y ella decía una frase que es un compromiso muy fuerte, sobre todo para los hombres y por supuesto para nosotras las cuñadas que nos creemos Arandú también. Ella dice, solo somos libres e iguales cuando lo somos todos y todas, o si no, siempre va a ser un enunciado, nada más. Y también me recordaban en estos días una compañera, Rosana Hermosa, que ya en el siglo XVIII, Mary Wollstonecraft decía, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. O sea, ñandeña mandara ñande yeje, upeala empoderamiento e hija. Ñandeña mandá ñande yeje. Catuete hijo impete cuimba mandá ñandereje. Señor juez, señor redactor de la Constitución, señor ñanemena, señor doctor en el parto, en la cuestión del anticonceptivo. En el Paraguay, por ejemplo, es de libre venta en la pastilla del día después. Pero cuando una mujer violada se va a un hospital, no le ofrecen las doctoras y los doctores la pastilla del día después.
no le cuentan que existe esa pastilla. Y generalmente muy pocas mujeres conocen de la existencia de la pastilla el día después. Y muchísimos males se hubieran evitado si una mujer violada tiene la opción de decidir si quiere o no quiere la pastilla el día después. Porque nadie tiene derecho sobre la autonomía de mi cuerpo, de los cuerpos de las mujeres. Si es una persona religiosa, por supuesto, tiene que respetar su religión. Y no va a tomar seguramente ni la pastilla el día después, ni no va a usar anticonceptivo, ni no va a usar un condón. Pero el Estado es laico, porque así dice la Constitución, tiene la obligación de brindar ese servicio y esa educación. Los avances que hemos tenido son el anteproyecto de ley integral para prevenir y sancionar la violencia, que se presentará en estos días, como les dije. La línea 137 SOS Mujer de respuesta rápida para la violencia, con psicólogas las 24 horas de guardia permanente y mujeres policías especializadas en el tema. Pero siempre hay un pero. Solamente se puede hacer de línea baja. Porque en forma gratuita, ¿verdad? Si paga su llamada, puede. Porque las empresas de telefonía celular son privadas y el Estado no les puede imponer que den esa llamada gratuita. Y tres directores ya de Conatel me dijeron que eso es como una confiscación del Estado y que un Estado libre y democrático no puede confiscar. Y la buena voluntad y el compromiso social ausente. Tenemos varias mesas integradas de lucha contra la violencia y la trata en todo el país. Abriremos 4 centros regionales de atención a la mujer. Ya hemos abierto uno en Ciudad del Este, uno en Curuguatú, uno en Asunción. Como ustedes saben, hay un refugio por primera vez en la historia del Paraguay. Hay un refugio para mujeres que sufren violencia. Para 50 mujeres con sus hijos e hijas, pueden llamar al 137 y pedir que se vaya a buscarle a la mujer que está sufriendo violencia, por lo menos en el departamento central y en la cordillera, que es lo que está cerca, digamos. Pero y en estos otros departamentos que les hablé. También en cuanto a la igualdad de género, se está trabajando con el convenio 189 sobre el trabajo decente para que Paraguay ratifique sobre el tema de las empleadas domésticas, un convenio internacional que aún no ha ratificado Paraguay. También estamos trabajando en eso como con el Ministerio de Justicia, con la Presidencia de la República, haciendo lobby para su aprobación, para su ratificación. Ya les hablé del marco rector pedagógico y les cuento que hay un área de género en el Ministerio de Defensa Nacional por primera vez, y no con esta ministra solamente, sino ya antes con el anterior ministro fue creado esa área, de modo que se respeten los derechos de las mujeres que optan por la carrera militar en todos los aspectos. Es bastante difícil, hay mucho machismo, mucho masculinismo y patriarcado allí, pero vamos caminando, vamos caminando. Está también una herramienta famosa que no tenemos estadística en el Paraguay. Mal de mucho consuelo de tonto, tampoco hay en el Brasil, ni en Argentina, ni en Uruguay. Nosotros tenemos un sistema que se llama Rubik, que lo estamos implementando, probando con el Ministerio Público, con los jueces de paz, con el Ministerio de Salud, pero no es completo. Nunca se va a saber cuántas mujeres sufren violencia por día, por lo menos en este año no se va a saber todavía. Se tiene el sistema
Pero ¿quién tiene una computadora en Blas Garay, Caguazú, por ejemplo, que esté en red con la policía o con el Ministerio de Salud para que haga un clic y para que a fin de mes venga la estadística? Eso sería una estadística de verdad. Todo lo que nosotros presentamos en el exterior cuando nos vamos es aproximativo, es incompleto. Bueno, ¿cuáles son las dificultades que tenemos hoy en día? Aprobación de una normativa institucional que consolide la posición del Ministerio de la Mujer, eso ya salió ayer. El decreto reglamentario, cuando se preparó esta ponencia todavía no había salido, ayer se ratificó eso, ya está en la página web de la Presidencia de la República. Ahora hay que implementar y hay que conseguir el dinero en el presupuesto general de gasto de la Nación del año 2013 y 2014. Pero ese ya va a ser trabajo para la próxima ministra. Otro mamba a pota pea. También tenemos que reglamentar y aumentar el presupuesto. Hay muy buena voluntad de parte de los parlamentarios, le cuento. Y las parlamentarias, por supuesto. Solo que el ministro de Hacienda te dice: no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata. Entonces te corta, a mí me cortó el 70% del presupuesto presentado. Pero estamos peleando, estamos peleando. Hay que superar el modelo tradicional de trabajo. Esta frase les pedí que me colocaran la gente que hace todas estas cuestiones. ¿Por qué? Por ejemplo, va a haber mucha infraestructura en el Ministerio de Obras Públicas ahora. Y ahí pueden trabajar muchas mujeres. En el modelo tradicional no, porque no le van a tomar a una mujer para que maneje una pala mecánica. ¿Por qué no le tomarían? Hay muchísimo trabajo que pueden hacer las mujeres. Eso de limpiar el pasto, los yuyos alrededor de las rutas, con el aparatito ese, una cosa livianísima. Sin embargo, no, porque la cuñaje de Guazú y me envían a Tapere o Mocambuana y me envían, entonces es más fácil contratar varones. Pero si la mujer sabe que puede conseguir ese trabajo, forma un grupo social de lucha por los derechos laborales de la mujer y se va a reclamar al Ministerio de Obras Públicas en la ruta donde se está tomando personal. Hablamos que estamos trabajando en la policía. Hay áreas de género, hemos creado en el gobierno, en todos los ministerios, incluido en las binacionales, que tiene sus altos y bajos, de acuerdo al presidente o al director general que esté sentado de turno allí. Y depende de su cabeza, cómo lo vea. El ingeniero Codas mandó a hacer un estudio, situación de la mujer dentro de Itaipú, no afuera, las ayudas. El 72% de los cargos de poder están en manos de los varones. Los sueldos más altos tienen los hombres en el 72%. Eso está escrito en un libro, en un estudio que realizaron organismos brasileños y paraguayos, gente especializada en esa investigación. ¿Qué cambió el estudio? Nada. Se sabe nomás ahora. Pero no, es que después dice, bueno, primero él tenía un plan que los que se iban jubilando, por ejemplo, un director ya de Chupé, iba a ser por una resolución interna que la persona que entre sea mujer. Pero él fue cambiado. Entonces ahí, opa, llevé la proyecto. Entonces, los sueldos más altos en Itaipú están en manos de los hombres. Seguramente es lo mismo en Yacyretá, porque uno mirando es como medio, como equilibrado. Pero
¿cuándo ustedes vieron que salgan las mujeres de Itaipú a reclamar sus derechos? ¿O de Yacyretá? Nunca. Porque lo mismo, aunque ganen menos, ganan más que el común de la gente. Y lo que siempre dicen todo el mundo es que la persona que protesta, sea hombre y mujer, es conflictivo. Y cuando te ponen el título de conflictivo, ya problema para conseguir trabajo. Nosotros sabemos bien eso, Sonia, ¿verdad? Entonces, es una conflictiva. Está reclamando su derecho. Pero porque somos pocas, son pocas. Porque si fueran muchas las que están reclamando y todos los días, bueno, así vamos a pararnos todos los jueves enfrente de la pieza del director y vamos a ver si ponen una directora más. Pero no es así. Así que algunas de estas cosillas para reflexionar, les agradezco mucho como siempre que me hayan pedido a compartirles. Y no es solamente ahora que tengo esa silla, sino de siempre. Cuando estaba en Cuñatú trabajando desde una ONG, la compañera Celia siempre me invitaba y me honraba con estas invitaciones para reflexionar sobre los derechos de la mujer. Las cosas cambiaron, como les dije al principio, en las cooperativas se ven unos cambios maravillosos, así que muchas felicitaciones y muchas gracias.